Bueno, saludar, primero que nada. Este es el trabajo correspondiente a los movimientos sociales, analizando el texto El poder en movimiento, los movimientos sociales, la acción colectiva y la política de Sidney Tarrow. Yo soy Maximiliano Ávila y esto está en el curso de Sociología Política. Y bueno, vamos al tiro con la interrogante para agilizar la presentación. Compare la visión gramsciana sobre la contrahegemonía como forma de generar cambios estructurales con la visión de Tarrow sobre los movimientos sociales como agentes de cambio. ¿Cuál es más factible en Chile hoy en día? O ambas lo son, pero dependiendo del tipo de cambio que se trate. Ejemplifique. Bueno, primero, evidentemente, hay que ver qué es la contrahegemonía. Y para eso, entendamos la hegemonía. La hegemonía, en términos marxistas, es básicamente el control ideológico. O sea, la ideología de la superestructura. Pero acá Gramsci le da este tipo para representar no solamente eso, sino lo que lo reproduce y lo legitima. Es decir, el Estado, la cultura, y cómo esto se va reproduciendo en los diversos sectores de la superestructura o de la sociedad en general. Por ende, una salida contrahegemónica es una acción directa frente a la hegemonía. Gramsci pretende en esta salida contrahegemónica una forma de quebrar la estructura, la superestructura, o sea, quebrar la hegemonía. Si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, pierde todos los espacios de reproducción ideológica que posee, va a dejar de ser dirigente y solo será dominante. O sea, solo va a ser esta clase tradicional, ¿no? Burguesa, poderosa, y solo quedará con la fuerza coactiva. Esto significa que las grandes masas ya se desprenden de la ideología tradicional, o sea, de la hegemonía imperante, y no creen ya en lo que antes no creían. O sea, ya no legitiman, de cierta manera, lo anterior. Ese es el giro contrahegemónico que se está buscando. Para representarlo mejor, volvemos a Vox, autor que ya citamos en la presentación anterior, pero que plantea que la principal tarea política de un movimiento socialista consiste en crear una contrahegemonía que corte el nudo ideológico que une a la clase gobernante con varios sectores de la población en general. O sea, una fuerza socialista, una fuerza social que rompa lo que está reproduciendo, ya sea en los discursos políticos, en la escuela, etc. Cosa de que se cree un poder dual o un espacio contrario a la hegemonía. Y logre combatir a esto hasta el punto de que la clase y las grandes masas, la clase trabajadora y las masas, se separen de dicho orden. Y así poder buscar transformaciones sociales en base a este apoyo. Un ejemplo lo pongo acá, crear poder popular, clásica consigna de la Unidad Popular, que buscaba precisamente encontrar en el pueblo chileno un poder dual. Voy a explicarlo más detalladamente. ¿Por qué? Porque la Unidad Popular primero nace de una tradición popular de más de 70 años de historia, desde los inicios del movimiento obrero en Chile, y se llega a consolidar en el poder en base a que se gana por la vía electoral, por la democracia liberal, las elecciones, se ocupan los espacios institucionales, eh, y se entiende que estos ahora han sido tomados por el pueblo en su conjunto y ya no son solamente instrumentos de dominación burguesa. Y además de ello, se entiende que esta transformación que se está buscando hacia el socialismo y hacia mejores condiciones de vida están incluidas en esta concepción de Estado de Derecho. O sea, se empieza a ajustar incluso la concepción más liberal, más como representativa de la democracia chilena, para dar una participación directa a los obreros, quienes habían participado tanto institucionalmente como no institucionalmente. O sea, ahí está ese poder dual, básicamente. El poder hegemónico siendo destruido tanto por dentro como por fuera. Y ese es el poder contrahegemónico que tuvo y levantó este proceso. ¿Qué propone Tarrow? A diferencia de Gramsci, Tarrow no viene directamente de esta línea marxista, aunque recibe influencias, y se busca marcar en una estructura de oportunidades. Esto para entender de dónde vienen los movimientos sociales y de qué manera se mueven. Es decir, se puede decir que cómo funcionan las dinámicas de poder, las dimensiones en las que estas se estructuran.
Porque acá lo que quiere mostrar es que no existe un elemento aislado meramente. No es tanto un tema económico o un tema de poder, como diría Gramsci, sino un tema que se extiende mucho más a factores más plurales, ¿no? Hay muchos más factores en juego. Para ejemplificarlo y para caracterizarlo al tiro, para matar dos pájaros de un tiro, un ejemplo de un movimiento social que accede y toma mucha fuerza fue el estallido social, que no nace con una consigna ideológica clara, pero sí con consignas de diversos movimientos sociales y gubernamentales. Y al mismo tiempo, al lograr consolidarse y llegar a un gran punto, como lo fue el plebiscito constitucional, se pierde. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es lo que quiere explicar Tarrow. Lo primero que quiere, y para ello ocupa 4 dinámicas, ¿no? Primero que nada, la apertura del acceso a la participación, lo que lo vamos a reproducir como qué tan, qué tan activo o no está un movimiento social determinado por ciertas condiciones, o sea, cómo está la represión en dicho aspecto, cómo se dinamiza un proceso, el cambio en los alineamientos de los gobiernos, es decir, qué ideología predomina en un determinado estado, si el gobierno es de izquierda o de derecha, tiene una repercusión en el movimiento social, la disponibilidad de aliados influyentes, es decir, quienes están colaborando o no con el movimiento social, y las divisiones de las élites y el seno de las mismas. O sea, dónde está montando la gran aristocracia, ¿no? La oligarquía. Este tipo de características busca ver Tarrow para entender cómo surge el poder, o por lo menos cómo surge, de cierta manera, los movimientos sociales, y cómo estos pueden generar oportunidades para cambiar cosas, pero terminan claudicando. Estas dos vías de interpretación terminan en dos formas de entender diversos procesos. Y acá es donde prefiero detenerme para sacar una conclusión muy breve de cómo podemos entender entonces qué es mejor. O no qué es mejor, sino pero cómo podemos entender mejor estos procesos. Lo primero que hay que destacar es cómo estos movimientos, cómo estas lecturas entienden la sociedad. El movimiento, los que plantea Tarrow, tiene mucho que ver con cómo son en cierta forma, los ciclos sociales. Cómo un movimiento inspira a otro que posee una reacción, una contrarreacción, una contra-contrarreacción que termina creando cambios y divisiones de poder. Cuando un movimiento triunfa y logra consolidarse en el gobierno, termina canalizando la inspiración original. Un ejemplo es el gobierno actual de Boric, que se puede decir que ya canalizó en cierta forma el estallido social y lo trae como en sus vientres, en su ADN, algo que la oposición ocupa muy bien en este gobierno. Por otro lado, la contrahegemonía gramsciana lo que plantea es cómo se perpetúan dinámicas perpetuas. No sé si me expliqué bien, pero no es acá es un tema mucho más centrado en los intereses de cada clase y los intereses de preservar una sociedad u otra, o superarla, como se puede decir. Eso vendría siendo un poco. Ahora, volviendo a la pregunta, es muy evidente, creo yo, que no se trata de cuál medio es más o menos correcto. Ambas lecturas ofrecen análisis igual precisos de las sociedades puntuales, pero es más que nada entender cómo se llevan a largo plazo. Porque lo que busca entender la contrahegemonía es una acción política directa en el Estado, no un análisis de los movimientos sociales. La contrahegemonía es un llamado a la acción. De ahí su orientación marxista, su orientación pragmática, el ponerlo en acción. Pongo esta imagen acá de la participación de los trabajadores, que es una ficha de la Unidad Popular, precisamente porque lo que busca hacer una contrahegemonía es cambiar lógicas del sistema, instaurar nuevas lógicas y pelearlas siempre. Se gana una elección o no, no jugársela en el Parlamento, sino afuera. Acá yo pongo un ejemplo que justo se discutió en la clase, ¿no? Cómo trabajar con la oposición muy fuerte. Acá yo pienso mucho en
dos dinámicas. En este momento el presidente Gabriel Boric planteó una reforma tributaria que fue rechazada multitudinariamente. Paralelo a eso, Salvador Allende plantea la reforma agraria, pero que pese a tener una oposición, fue aprobada. ¿Cómo explicamos un fenómeno u otro? Siendo que ambos procesos venían arraigados de varias movilizaciones sociales. La diferencia está en que Allende, muy de la línea más marxista, logró tener un poder dual que le legitimizaba este tipo de acciones. Y en el Parlamento burgués, mientras presentaba la reforma agraria, afuera del Parlamento tenía a la CUT, Central Única de Chile, a la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, y a todos los movimientos sociales y partidos políticos apoyándolo en las calles. Mientras que Gabriel Boric fue solo, y ni siquiera fue, porque envió la minuta de la reforma tributaria y fue rechazada. ¿Qué planteamos entonces? Que la contrahegemonía, más que analizar lo mismo que Tarrow, lo que busca es entender cómo actuar. Una praxis política. Eso es el problema. Y básicamente, si nosotros queremos verlo, no es tanto que se quiera buscar o no. Si uno quiere materializar las cosas, para Gramsci tiene que considerar ese poder dual y utilizarlo a su favor, sin menospreciar la institucionalidad propia. Mientras que Tarrow, con su análisis, nos muestra en cierta forma cómo van cambiando los focos y cómo poder en cierta forma leer estos focos. Yo personalmente creo que ambos métodos son bastante correctos, bastante precisos y que pueden complementarse mutuamente. Diría yo que incluso puede traer muchos beneficios en general una utilización de ambos frentes. Aunque claramente hay un cierto sesgo, ¿no?, de uno por sobre. Bajo esta misma línea, vamos con la pregunta. Considerando la fuerte reacción que trajo el estallido social, ¿qué fenómenos deberían darse, según Tarrow, para reconstruir el tejido que se tuvo en el periodo 2018-2019? Y esto no lo digo solamente porque ahora hay una reacción fea, o sea, una reacción negativa al estallido social, sino porque los referentes del estallido social han renegado de ello. Ejemplos como ahora Gonzalo Winter en la campaña de las primarias, diciendo que él no se identifica con el octubrismo, cuando él participó en la movilización, entendiendo a qué nos referimos con octubrismo, como que se dio por nato que el estallido social es peyorativo, y al mismo tiempo Gabriel Boric asintiendo que hubo violencia extrema en las manifestaciones, algo que en su época como diputado y participante de las manifestaciones no atestiguó, y de hecho él se acercó incluso a los migrantes más violentos para conversar con ellos. Entonces, considerando esto, es evidente que la canalización que nos habla Tarrow, el sentido de fragmentar y centralizar las dinámicas de poder, como han funcionado tras el triunfo de Gabriel Boric, que ha fragmentado el poder que se vio en el estallido social, dejando de lado los sectores más reaccionarios y conservando los sectores más centrados, centralizando la discusión en una consigna como lo fue la Constitución, que fracasó, en otra consigna como lo fue la reforma tributaria, que fracasó, para establecer al final cambios que no se buscaban originalmente, es como nos llegamos a esta gran pregunta. Creo que es muy importante reflexionar sobre eso, porque si los propios canalizadores no solamente han renegado de eso, sino que la han condenado, ¿qué tan viable sería un futuro estallido social? Porque es lo que ha promovido la izquierda, pero al mismo tiempo pareciera ser que no se logra como consolidar algo así. Eso creo yo es lo más elemental de entender este tipo de discusiones. Porque para Gramsci yo creo que es muy claro. Este tipo de problemas siempre va a estar de mano con una gama intelectual, una gama política, una gama partidaria que logre activar el movimiento social desde las bases. Nunca desde arriba para abajo, sino más desde abajo para arriba. Pero para Tarrow yo pienso que es mucho más ambiguo. Así igual me dejo esta dinámica porque siento que es interesante discutirlo. ¿Cómo revive ese movimiento social muerto? Es la pregunta. ¿Está totalmente muerto? ¿Qué se puede rescatar? Yo diría que lo más rescatable es el movimiento feminista, que aún sigue convocando bastante, a diferencia del movimiento mapuche, que ha bajado, el No Más AFP, que se ha rendido directamente con la reforma, y eso. Aquí un poco de la bibliografía que ocupo en el trabajo y bueno, agradezco profundamente el tiempo de exposición.